Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Continuamos con el Evangelio de Juan Marcos, capítulo 3. Este es un evangelio particularmente muy dinámico, muy rápido. Marcos de los fariseos y herodianos de manera tan ágil y tan rápida que fue por eso que él creó un género literario que tenía la mano seca. Entiendo que es atrofiada, sin músculo. No se sabe si era una enfermedad genética, la Biblia no dice, o una enfermedad adquirida por un trauma. El caso es que el hombre tenía seco su brazo y su mano. Herodianos y escribas están tendiéndole una trampa a Jesús. ¿Cuál es la trampa? A ver si se atreve a sanar a un hombre enfermo en Sabbat. Jesús entra a la sinagoga, ve al hombre de la mano seca y le dice: vente al centro. Y hace una pregunta: ¿es legal hacer el bien en Sabbat? ¿O es más grande la regla sabática de hombres que hacer que este hombre se le estire la mano? ¿Es lícito? ¿Es malo? Los fariseos, cada poblado tenía su sinagoga. El 90% de los apóstoles o discípulos de Cristo eran de Galilea. Aquí está el mar de Galilea, aquí está Cafarnaúm. Y aquí está Samaria en medio y abajo está Judea. Lugares importantes en Judea, bueno, Jerusalén, Belén, donde nació Jesús, se fue a Nazaret, y Jericó, que es de las ciudades más antiguas que hay y que existe actualmente. Bueno, él está haciendo todo esto que ven en Marcos en Galilea, en Cafarnaúm, que es un puertecito dentro del mar de Galilea. Una vez explicado dónde está Jesús, vamos a leer el capítulo 3, ¿les parece? Otra vez, porque ya había entrado seguida a las sinagogas. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, centro cultural y ideológico de los judíos. Y había allí un hombre que tenía seca una mano, atrofiada, sin músculos, puro hueso y piel. Y le acechaban para ver si se atrevía en el día de reposo sanarlo, a fin de poderlo acusar con el Sanedrín que estaba en Jerusalén, la crema innata de los teólogos. Dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio de la sinagoga. Después de que está en medio, se dirige a los fariseos. ¿Y qué les dice? ¿Es legal? ¿Es lícito? ¿Violamos alguna ley haciendo el bien? Vean la trascendencia de la pregunta. ¿Qué es más importante, las leyes o la justicia? La justicia, porque las leyes se hicieron para favorecer al hombre. El sábado se hizo para que el hombre descansara, no el hombre para el sábado, no el hombre para las leyes. Por eso es más importante la justicia aún que la ley. En ocasiones la ley hace lo correcto, pero no lo bueno. Jesús toma un tema legal, un tema de leyes, sanar en sábado, y lo convierte en un tema moral. ¿Se debe hacer el bien? No es que yo amo la ley, Jesús ama la justicia. La pregunta ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Se vale salvarle la vida a alguien si es día de reposo? ¿Qué pregunta para estos hombres llenos de ley y de teología? ¿Y qué contestaron ellos? Nada. Entonces, mirándoles con enojo y tristeza, tristemente enojado, eran piedras humanas, eran sabios teólogos, pero no entendían qué es hacer el bien, el valor del ser humano. Entonces, mirándolos con enojo y entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. En las 5 vías de Santo Tomás de Aquino, que la razón no está peleada con la fe. La razón no quiere decir la ciencia, porque la ciencia tiene un límite. En cambio, la fe no tiene límites. Por ejemplo, si yo le digo a un leproso: sana,
Y si este leproso va a sanar, de todos modos, debido a la ciencia, debe tardar un tiempo en lo que sana, en lo que se reproducen y se generan nuevas células en la piel, pues lleva unos 3 meses. Aunque va a recibir mi orden, sé sano, sé limpio, de acuerdo a la ciencia tiene que pasar varias mitosis para que esta piel sea nueva. La ciencia ahí queda corta, porque usted puede creer que Cristo limpie la piel de un leproso en un segundo. Sí, y ahí eso va más allá de la ciencia. Un verdadero hombre de razonamiento puede llegar a la fe. Lo mismo con los músculos. ¿Cómo va a hacer que un músculo crezca en trozos, en carne, en un segundo? Si está bien que obedezcan las leyes a Jesús, pero todo lleva un tiempo. Para hacer masa muscular unos 6 meses y poder estirarla así, para despegar articulaciones que se han pegado, hay que aflojarlas con fuerza. Y Jesús va más allá de la ciencia. Estira la mano. Pero esta gente no estaba interesada ni en el leproso, ni en el amor al prójimo, ni saber quién era Jesús, sino que sus intereses, mandamientos de hombre, estaban siendo afectados. Aquí aparece el primer grupo de gente que está cerca de Jesús. Y él la extendió y la mano le fue restaurada, sana. Y entonces los que se odiaban antes tenían mucho pleito, herodianos y fariseos. Los fariseos muy legalistas y herodianos eran unos vendidos a Roma. Traían sangre de Herodes, pero además estaba muy de acuerdo en que Roma oprimiera a Palestina. No se llevaban, pero con tal de matar a alguien que está violando sus leyes, se juntan. Herodianos y escribas. Tomaron consejo, no está hablando de que vamos a ver quién es este hombre, no, vamos a matarlo. El tema es cómo lo hacemos. No vaya a ser en Pascua, porque puede haber una revuelta judía contra Roma y no nos conviene. Mejor que muera un hombre y no el pueblo. ¿Cómo lo matamos? ¿Cómo lo eliminamos? Este es el corazón fariseo que persiste aún en la época religiosa de nuestra época. Y ahora el versículo 7, estamos en la playa de Galilea. Vean la escena, Jesús se retiró al mar con sus discípulos, que eran bastantes, unos 100, 150 cercanos. Más adelante va a elegir a 12. Se retiró con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea. Ahora ya no solamente ha llegado gente de Galilea, ahora gente ha llegado de Judea, de Perea, de Idumea, gente de Fenicia, sirios. Eran multitudes, eran miles de gentes en Galilea. Tanto que Herodes era el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, y se inquieta y hace una pregunta: ¿quién es ese? Jesús le contesta en una ocasión: las zorras tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguieron gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea y del otro lado del Jordán, Tiro y Sidón, que están arriba, que es Fenicia. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviese siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. La gente, hay una multitud que quiere ser sana físicamente, pero Dios está sanando cuerpos que van a regresar bravamente a pecar. Si Dios te sana físicamente y no te da el don de arrepentimiento de pecados, un día vas a morir eternamente. Jesús por eso retira la barca y se concentra en lo más importante: arrepentimiento para perdón y vida eterna. No queremos eso. Queremos que nos cures y de paso que nos alimentes con panes y peces. Y así sí te seguimos las multitudes, pero van a morirse eternamente. No nos lleves a la barca, mejor sánanos. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. Plaga es azote. Las enfermedades son un azote. Él los sanaba de sus plagas. No es que era de chinches o de pulgas, no. Algo que te azota en la vida, una enfermedad. Tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y dando voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él le reprendía diciendo: cállense, ustedes no hablen de mí. A Jesús, al ver los milagros que estaba haciendo,
toda Palestina y de otros lugares llegan a verlo a Galilea, Cafarnaúm. El problema aquí es que era tanta gente que Jesús ya no podía predicar. Y Él no vino a sanar enfermos ni a curar la enfermedad del mundo. Él vino a predicar el arrepentimiento de los corazones, de tal manera que Jesús dijo: prepárenme una barquita para cuando me estén apachurrando, me subo en ella y los discípulos nos retiramos 10 metros de la playa y toda la multitud que está aquí va a escuchar lo que les vine a decir. No de que los voy a sanar, vine a predicar el arrepentimiento. Eso está diciendo, porque había sanado a muchos de manera que nada más por tocarle, simplemente el hecho de tocarlo, sanabas de tu plaga. ¿Cómo no hacer el esfuerzo de llegar a Jesús? Y llega mi enfermo y le toco. Capítulos después, el mismo Marcos narra que una mujer que tenía un flujo menstrual de 10 años y había gastado todo en médicos, pensó para sí misma, caviló y dijo: si solo tocare el borde de su manto, seré sana. Una mujer era un objeto despreciable en esa época, de acuerdo al fariseísmo. Eran seres de segunda categoría. Y luego menstruosa, era contaminante. Tocó el borde de su manto y cesó el flujo y fue restablecida físicamente. Jesús, que lo sabe todo, se voltea y pregunta: ¿quién me tocó? Entonces ella dice: pues yo fui. Bien, mujer, tu fe, esa fe que yo te di, te ha sanado. Esta es la escena por la cual él tiene que retirarse con su barquito. De esta escena del mar a la montaña. Jesús llega a la montaña y ahí sí escoge. Y ha escogido a 5. A 4 hermanos y al cobrador de impuestos. Y ahí en esta montaña escoge a 7 más. Es bien difícil aprenderse el orden de los apóstoles y sus nombres, porque las listas están en los 3 evangelios sinópticos. Pero les voy a dar una técnica para que les quede más fácil. Siempre los 3 evangelios, cuando dan la lista de los apóstoles, lo divide en 3 grupos de 4. 4, 4 y 4, ¿sí? 4 por 3, 12 apóstoles. Y siempre, aunque vengan con nombres diferentes, siempre es de acuerdo a la cercanía con la que estuvo Jesús. Siempre aparece en la lista primero Pedro, Juan, Jacobo, Santiago. Y así, de acuerdo al tiempo que estuvieron más cerca con Jesús, están 3 grupos de 4. Y al final de los 3 grupos de 4, Judas Iscariote, el que lo iba a traicionar. La elección de los 12 apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que quiso. Jesús llama, ama y salva a los que él quiso elegir del mundo. Y aquí está un ejemplo de la expiación limitada, de la elección incondicional, que no había nada mejor en estos que en los otros, pero Dios elige al que quiso. Dios hace ver a los ciegos que él quiso hacer ver, levanta a los muertos que él quiere levantar. Trajo a sí mismo a los que él quiso y por supuesto vinieron a él. Y estableció a 12 y había conseguido a 5 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Les da una capacidad que pocos seres humanos han tenido en el Antiguo Testamento. Elías, Eliseo, haciendo resurrecciones, sanidades. Dice que a estos 12 común y corrientes, que ni siquiera eran religiosos, no tenían realeza, les dio poder, les dio capacidad. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es un don, una capacidad apostólica que se dio en un tiempo. En cuanto Jesús hizo milagros a diestra y siniestra, y también sus apóstoles. ¿Se acuerdan del cojo de la puerta hermosa? Pedro y Juan le dicen: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, levántate. Y el cojo se puso a brincar. ¿Quién les dio ese poder si eran pescadores? Y es lo que anhela mucho predicador actual. Es más, se arrogan la autoridad y el poder de sanar gente, de liberar endemoniados o pseudoendemoniados a través de una brigada evangelística, porque saben que eso le gusta a las multitudes. Pero esto solamente es un poder apostólico en un tiempo y cesó. Claro que Dios puede hacer el milagro de sanar a alguien de cáncer, claro, por eso es Dios, pero no a través de un hombre espectáculo.
y a la hora de milagros. 6 de la tarde, noche de milagros para usted. Simón, a quien puso sobrenombre Pedro, Petra. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, y los apellidó Boanerges, que es hijos del trueno. Habla del temperamento de ellos. Y luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, representa a un grupo de gente que era guerrillera, los celotes o celotas, que viene de celo. Dentro de esos celotas había un grupo pequeño que eran asesinos, eran sicarios, porque usaban una daga que era la sica. De ahí viene la palabra sicarios. Ya en el grupo de los 12 discípulos ya se deja ver 4 pescadores, un cobrador de impuesto, un celota o un cananista, que era un tipo guerrillero, y de esa gente se va a servir el Señor para predicar al mundo el evangelio. Judas Iscariote, al final de la lista, el que le entregó. Están en la montaña